Un programa especial en el día de hoy porque vamos a recorrer, creo yo, lo que es el arco de las preocupaciones. Por un lado, hablamos del COVID-19, del impacto que está teniendo en términos globales y de cómo lentamente vuelve a erigirse como una gran preocupación en términos internacionales, al punto tal de que hoy tanto Alemania, los Estados Unidos tienen casos prácticamente récord, y al mismo tiempo que hace apenas algunos minutos nada más, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, acaba de anunciar que se cierran las fronteras de Uruguay desde el 21 de diciembre hasta el día 10 de enero, en principio por la información que podemos ofrecer en este momento. Esto por supuesto se debe al incremento en el número de muertos, pero también de casos activos de COVID-19 en ese país, y al mismo tiempo lo que podemos adelantar es que Uruguay va a hacer análisis periódicos para ver si esta medida, que por ahora parece emplazada entre el 21 de diciembre y el 10 de enero, si se va a extender a lo largo del verano, y probablemente sí. Este es el dato que quiero pasarles en esta noche. Ahí está lo que es nuestro destacado en este momento. Esto se conoció hace algunos instantes nada más. El presidente de Lacalle Pou anunció una serie de restricciones ante el crecimiento sostenido de los contagios y las muertes en las últimas semanas. Y por supuesto también toma una dimensión distinta la política que ha tomado la Argentina. Usted recuerda el caso de Suecia, el caso de Uruguay, se utilizaron para prácticamente contrastar lo que hacía nuestro país. Hoy lamentablemente hay que referirse tanto al caso de Suecia como Uruguay, también el caso de Alemania por supuesto, como países que están teniendo muchas complicaciones a partir de algunas cuestiones que han sucedido, sobre todo en lo que se denomina la segunda ola, y esta es una de las grandes preocupaciones en este mismo momento, ¿no? Por un lado, la relajación que hubo en términos de los protocolos, las medidas; por otro lado, las cuestiones de carácter social, ¿no? Ahí está el punto quizás más crítico que están reconociendo algunos países, sobre todo el caso de Alemania. Si uno escucha a la canciller alemana Angela Merkel, lo que ha dicho y lo que viene repitiendo día tras día es que son en los eventos sociales, es directamente en el encuentro persona a persona donde se está transmitiendo con mayor rigurosidad y con mayor contundencia el virus, y en ese contexto entonces es que efectivamente empiezan a aparecer medidas muy restrictivas, ¿no? Es un momento, yo le digo nuevamente, de carácter singular enorme. Es un momento donde lo que estamos viendo es que conviven, por un lado, lo que es la expectativa de que llegue la vacuna, y sobre eso tenemos mucha información para compartir en esta noche y lo vamos a estar analizando. Hay datos interesantes para compartir con todos ustedes vinculado a la fecha exacta en la cual puede llegar la vacuna, sobre todo la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa a la Argentina. Esto podría ser ya la semana próxima, a partir de algunos detalles que vamos a dar a continuación a lo largo del programa, pero al mismo tiempo, yo decía, expectativas por un lado, pero el golpe muy fuerte del COVID-19 por otro, y esta segunda ola. ¿Cuál es el riesgo en la Argentina? ¿Qué es lo que están mirando las autoridades, pero tampoco pueden decirlo de una forma muy abierta? Bueno, que en la Argentina se ha frenado lo que es el decrecimiento de casos que tendría que estar dándose en este mismo momento, y que el gran riesgo es que llegue la segunda ola, impacte sobre los niveles actuales y terminemos teniendo niveles muchísimo más elevados. Este es el gran riesgo que el gobierno argentino, el gobierno nacional, pero también, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad no quieren que tenga lugar, ¿no? Esta es la advertencia que me parece a mí vamos a empezar a escuchar cada vez más seguido y con mayor rigurosidad. A propósito de esto, hace algunas horas nada más habló el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Nicolás Kreplach. Escuchen bien lo que dijo y lo vamos a estar analizando. Así que eso está trabajándose, si no es en la última semana de diciembre, es en la primera de enero, pero no hay problemas, hasta donde yo sé, de mayor envergadura que eso para esta primera parte. El desafío, y con el cual estamos trabajando, y los rusos están trabajando, es poder llegar a proveernos durante enero de ya cantidades masivas para empezar con la vacunación. En la provincia son 6 millones de personas que tenemos que vacunar, así que esas son las cantidades más grandes, y la complicación que es de acá a un mes, que es la apuesta que está todo el mundo, ¿no? ¿No hubiese sido mejor, digamos, ser cauto y anunciar la fecha cuando la tuvieran concretamente y con cierta certeza? Sí, yo creo que no va a haber mucha distancia entre lo que el presidente planteó y efectivamente lo que va a suceder.
A mí me parece que tampoco es parámetro. Voy a decir algo que por ahí es medio fuerte, pero me parece que hay cierto caranchismo político, digamos, de algunos referentes que no tienen mucha agenda política propositiva. Bueno, quiero comentarles que ya está en nuestros estudios el senador Jorge Tayana, ex canciller, también está en nuestros estudios en esta noche Roberto Feletti, el ex viceministro de Economía, ex diputado nacional, para hablar de todos los temas económicos, del dólar, de cómo se va a llevar adelante el plan de reactivación en la Argentina, y al mismo tiempo quiero contarles que entre los detalles que están llegando a C5N, vinculado con lo que es la llegada de la vacuna rusa, miren, le podemos dar algunos datos. En principio, el vuelo de Aerolíneas Argentinas ya se está preparando para la semana próxima, saldría el día miércoles y retornaría a las 48 horas aproximadamente. Uno de los aviones que se está preparando es un Airbus 330, allí en principio llegarían 300.000 dosis. Esto es lo que el gobierno argentino por lo menos tiene como estimaciones del primer vuelo, que va a estar de regreso. La salida podría ser el día miércoles, pero hay quienes dicen, bueno, hay que ver la coordinación. Esto se parece mucho a esos vuelos que hizo Aerolíneas Argentinas para traer material de China. Recuerdan ustedes, hicieron 42 vuelos a China para traer material. Ustedes veían allí el recorte de ámbito.com vinculado precisamente con esta información. Recuerdan al presidente de la Nación, había anticipado que esto podía tener lugar. La verdad es que en términos generales tomó una contundencia bastante importante en las últimas horas a partir del viaje de la viceministra de Salud, de Carla Bisotti, precisamente a Rusia, y de miembros de la ANMAT. Una vez que chequearon el proceso de producción de la vacuna, tuvimos una especie de visto bueno, así el gobierno nacional decidió entonces empezar a armar lo que son estos vuelos que van a llegar directamente a Rusia y que van a traer la vacuna a la Argentina. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando a lo largo de nuestro programa. También vamos a repasar la situación sanitaria en nuestro país y ya tengo el gusto de tener en comunicación a Gabriela Piovano, ella es médica infectóloga del Hospital Muñiz. Doctora Piovano, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarla. ¿Qué tal, Julián? Para mí también, un gusto y gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, a ver, en principio, ¿cómo está analizando este momento? Yo decía, es un momento bastante singular, porque por un lado tenemos la expectativa de que llegue la vacuna. Sabemos que no nos va a tocar a todos, probablemente a muy poquitos, y los trabajadores de la salud seguramente serán los primeros, pero al mismo tiempo está este riesgo que empieza a ser cada vez más ostensible de una segunda ola, de una tercera ola en Europa. ¿A qué nos estamos enfrentando básicamente? Bueno, claramente a las consecuencias de las aperturas que estamos teniendo en el último tiempo, que digamos, inclusive como decimos, ¿no?, que desgraciadamente se mezcla la política en el análisis, quieren decirnos que fue por el velorio de Diego, cuando en realidad ya hace rato que se viene aumentando la circulación. Pero ¿qué sucede? Este número es en personas más vale jóvenes, ¿no es cierto?, que son las que se les habilitó para salir, para viajar, etcétera, etcétera. Obviamente cursan la infección mayormente de forma asintomática, ¿no es cierto? Pero, digamos, progresivamente esos jóvenes vuelven a sus domicilios y empiezan a infectar entonces a ya otros grupos de riesgo, y entonces sucede lo que estaban hablando también hoy el ministro, ¿no?, reconociendo, como vos decías, ¿no?, una disminución en la velocidad de la caída, lo cual quiere decir que empiezan casos nuevos a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, lo que está pasando en Europa, que siempre les digo, para mí la primera y la segunda ola en Argentina fue lo que sucedió en el AMBA y después en el interior, y fíjate que ahora el interior, a fuerza de justamente nuevamente cuarentenar, empiezan otra vez a descender los números, pero justamente el ámbito de AMBA, al haber pasado al DISPO, empiezan entonces nuevamente a subir, y entonces hablamos de la segunda ola, pero en realidad es, digamos, la dinámica del virus que se modifica en función de si cerramos o abrimos,
porque justamente la falta de distancia social, la aglomeración y sobre todo la falta de medidas de cuidado hacen que el virus se siga expandiendo, ¿no es cierto? O sea, no es que el virus se modificó, Sí. sencillamente nosotros vamos aumentando la exposición o disminuyéndola. Doctora, es cierto, digo, es así de preocupante que si el número de casos que va descendiendo de pronto se frena y llega a esta segunda ola, finalmente después se puede volver mucho más compleja la situación, digamos, ha pasado en otras partes del mundo, digo, ¿puede pasar en la Argentina? Y sí puede pasar, digamos, obviamente, si nuestros gobernantes y funcionarios no estuvieran, o sea, esperamos, ¿no?, que realmente Sí. se acrecienten mucho los controles, digamos, de análisis para poder hacer las proyecciones, pero además esto vos lo vislumbrás en la demanda de lugares, ¿no? Porque, como decíamos, seguramente, por ejemplo, cuando vacunes, como vos decías, no vamos a vacunar a toda la población porque toda la población no es de riesgo, Claro. pero obviamente el virus va a seguir circulando. Entonces, cuando a vos te empiezan a aumentar las demandas de lugares, es lo que a vos te preocupa. Y nosotros, la verdad que también estamos viendo este fenómeno, que no se está contando, pero por ejemplo el sector privado en el AMBA Sí. está aumentando muchísimo su ocupación, y lugares que habían dejado de ser de COVID ahora tienen que volver a hacerlo. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, los hospitales generales que digamos también habían logrado bajar el número y cambiar, digamos, entonces el tipo de paciente que se atendía, han vuelto para atrás. Y esto también, Julián, quiero destacar en el medio de un descontento generalizado del personal de salud, que está en el medio de todo esto que hablamos, ¿no? De la primera, la segunda, la tercera ola, que para nosotros no es ola, es todo el tiempo, digamos, el riesgo de atender, ¿no? Y de llevar no solo a la infección a nuestros seres queridos, ¿no?, sino que desgraciadamente se ha cobrado la vida de muchos compañeros, y bueno, y está toda una ebullición, ¿no es cierto?, reclamando un reconocimiento, digamos, mucho más contundente que simples palabras. Así es. Porque la verdad que es nuestra situación de reconocimiento, de resarcimiento, es deplorable. Así que en toda esta encrucijada se está debatiendo hoy la pandemia en la Argentina. Bueno, es muy importante lo que acaba de decir, doctora. La verdad le agradezco muchísimo este contacto con nosotros. Un beso grande. Bueno, muchas gracias, Julián. De todos modos, pensemos que ya se están haciendo los esfuerzos para que comience la vacunación lo antes posible, que es lo que nos va a sacar de toda esta situación, pero también a seguirnos cuidando, a hacer ese esfuerzo. Así que muchas gracias y feliz año. Bueno, igualmente, gracias, doctora. Muchísimas gracias. La preocupación está sumamente vigente, pero también hay reacciones por parte del gobierno nacional, creo yo, en el buen sentido, esto es movilizarse rápidamente. Hubo algunas complicaciones con la vacuna de Pfizer, también lo vamos a estar comentando, pero sí estuvo también la reacción para tratar de establecer, bueno, cuáles eran las vacunas que podían llegar a la Argentina.